Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos y muchísimas bendiciones. Me da mucho gusto, me da mucha alegría estar con ustedes nuevamente. He estado pensando, he estado analizando algo que es de suma importancia para todo el mundo, para todas las personas. Y fíjense, venía a mi mente un tema que es muy importante, reitero, y es hacer un análisis sobre la paz mundial. Pero quiero que veamos una forma o varias formas de paz. Miren, por eso es importante analizar el tema a desarrollar, reflexionando en qué tipo de paz y de qué forma o de qué manera podemos encontrarla ante cualquier situación. O sea, hay muchos ejemplos. Traslademos nuestra mente a lo que se está viviendo ahorita, en este momento. Hay guerras, pues la Tercera Guerra Mundial, vamos a ponerla un ejemplo, como ejemplo. Entonces, hay países en donde el pueblo se ha levantado en contra de, pues, su dirigente de ese país. Pero yo quiero que hagamos un análisis en circunstancias diferentes. Fíjense, para nosotros, ¿qué es la paz? O nosotros, ¿qué consideramos como paz? Analicémoslo. Y quiero solamente como ejemplos poner aquella parábola de aquel hombre que llenó su granero, dice la escritura, y que después construyó otro más grande. O sea que estaba trabajando duro, estaba trabajando honestamente. Pero cuando lo hubo llenado también, cometió un error. Para esto, quiero que traslademos, esto lo dejo ahorita pendiente, y quiero que nos traslademos al tiempo del profeta Elías. Fíjense en lo que yo quiero que entremos. Fíjense en lo que yo quiero que analicemos. Traslademos nuestra mente, vivamos ese momento. Le habla a Dios y le dice: he dado orden a una viuda, a una mujer en Sarepta, para que te sustente, para que te alimente, porque había llegado una crisis, una hambruna que iba a durar mucho tiempo.
Pero quiero yo que nos adentremos en de qué forma le dio Dios esa orden a aquella viuda. Fíjense bien. Ella ¿habrá escuchado su voz? ¿Habrá escuchado la voz que le dijo, quiero que cuando venga el profeta Elías, quiero que lo sustentes, quiero que le des alimento? ¿O a qué se refiere? Ahí es, ese detalle, ese punto, es el que quiero que analicemos. ¿Cómo viviría ella? ¿Cómo sería su situación interna en su corazón, en su mente? Fíjense bien. Ella sabía que le quedaba un puñado de harina y un poco de aceite. Fíjense bien, reitero. ¿No lo sabía Dios? Como para haberle dicho al profeta Elías que le había dado orden a una viuda, a una mujer en Sarepta, para que lo sustentase durante toda esa hambruna que iba a haber. ¿No lo sabía Dios? Sí. Eso. De esa forma es de la que yo quiero que analicemos. ¿Cómo vivía ella? Sus sentimientos. ¿Estaría molesta contra Dios? ¿Estaría renegando contra Dios? ¿O contra Dios? Observemos. Para esto hay que trasladarnos a aquel tiempo. Y vivir ese momento. Porque si hay algo que mueve a Dios, porque si hay algo que le agrada a Dios, fíjense bien, es ver un corazón, una persona llena de paz. Esa persona se gana a Dios. ¿Hasta qué grado? ¿Hasta qué extremo se gana a Dios? Una, amándolo, teniendo en su corazón primeramente ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, a Dios en su mente y guardado en su corazón, como está escrito, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Bendito sea nuestro Dios. Entonces, imagínense a Dios. Observen. Traslademos nuestra mente a cómo estaría Dios observando a aquella viuda. Con mucho amor. Porque Dios es amor. Está escrito. Yo amo a los que me aman.
y me encuentran los que temprano me buscan. A ver, no solamente se refiere a madrugar, esa es una. Levantarse temprano a agradecerle. Pero otra es que viendo ella, sabiendo ella que solamente le quedaba un puñado de harina, que solamente le quedaba un poco de aceite, en esa vicisitud había paz, había tranquilidad. ¿Cómo no? ¿Por qué razón? Porque creía en Dios. ¿En quién más? Con el dueño de las almas. Dice Dios, mías son todas las almas, tanto la del Padre como la del Hijo. Él, reitero, es el verdadero dueño de las almas, pero nos da libre albedrío. Como dice en Lucas 9:23. ¿Nos da qué cosa? Libre albedrío. Ella eligió lo mejor. Ella eligió lo correcto. ¿Por qué Dios la eligió a ella? Fíjense, este detalle. Porque ella fue elegida por Dios para un propósito. Y ese propósito era alimentar a su profeta. Bendita sea la gracia de nuestro Dios. ¿Por qué razón? Observemos. ¿Por qué la habrá elegido a ella? Y no por qué a otra de otro pueblo, y por qué no a otra de otro país, o de otra ciudad, o de otra aldea, etcétera. Es que tenía paz en las vicisitudes. ¿A qué extremo? Esa vicisitud, esa lucha que ella estaba viviendo, ese problema que ella estaba, fíjense bien, consciente de que solo le quedaba para hacer una tortita amasada para ella, otra para su hijo, y dejarse morir. Ella estaba consciente. Pero eso le quitó la paz. Eso le quitó el enfoque. Ahora sí, que su vista estuviera puesta hacia el consumador de la vida. Porque proféticamente ya estaba el consumador, el autor y consumador de la vida,
que tenía que venir a morir para que por medio de ello obtuviésemos vida, no solo en lo espiritual, sino aún en lo material. Pero pensemos, ¿pero ella de qué gozaba? En lo material. Si solo le quedaba, reitero, un puñado de harina y un poco de aceite. Sí, pero a ella no le importaba como para renegar de Dios, como para olvidarse y decirle a Dios: Señor, tú sabes que tengo un hijo y que es la única y última comida que nos queda, que tenemos. No, estoy seguro que sin duda dobló sus rodillas y le agradeció a Dios: Señor, Dios, gracias te doy porque me has bendecido. Ahora sí que, como dijera Jacob, hasta aquí me ayudó Jehová. Entonces, ¿qué habrá acontecido? Que ya venía en camino el profeta, porque eso, en la omnisciencia de Dios, Él está en pasado, presente y futuro. Bendito sea el Señor. Observemos. Sin duda le estaba agradeciendo a Jehová, al Padre, a Dios. Por eso fue elegida. Pero ella no lo sabía. Su corazón bueno era por lo que nuestro Dios la eligió. Y por esa paz que por ese corazón bueno podía tener, aún sabiendo que venía la muerte. Bueno, ¿de qué manera conmovió a Dios? Fíjense bien. Pareciera algo injusto. Reitero nuevamente, ¿qué no sabía Dios lo que le quedaba? Un puñado de harina y un poco de aceite. ¿Y por qué manda al profeta? Para que le diga que lo alimente. Es que cuando Dios ve que en medio de la muerte, fíjense, porque a ella le esperaba la muerte, era su última comida de ella y su hijo, no renegó de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, trasladémonos al profeta Elías. Vamos analizando aquel suceso. Vamos analizando aquel momento. Trasladen su mente a ese momento. Ahí está aquella casita. Ahí está la viuda de Sarepta y su hijo. Y ahí va el profeta, sabiendo a dónde lo había enviado Dios, a qué casa, con qué persona. Pero él sabía lo que Dios quería hacer con ella, porque conmovió
a nuestro Dios. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, fíjense, ¿qué habrá sentido el profeta al estar divisando desde lejos, estar divisando la casita? Me imagino esa alegría, me imagino ese gozo, me imagino esa satisfacción de saber, Dios mío hermoso, qué bueno eres, hasta dónde alcanza tu poder, porque escrito está, dice Dios, mío es el oro y mía es la plata. Bendito sea el Señor. Entonces, nuevamente traslademos nuestra mente a ese momento. Y no quiero que saquemos de nuestra mente el momento que ella estaba viviendo. ¿Sí me doy a entender? Y esto porque en muchas partes del mundo ahorita hay personas que no tienen qué comer, pero estamos orando por ellos. Hay países donde para comprar 1 kilo de tortillas tienen que hacer fila de un día. Y por eso nuestro Dios lo podemos considerar como malo. Jamás. Que Dios nos libre de todo eso. Bendita sea la gracia de nuestro Dios. Quiero que sepan que ante cualquier vicisitud, quiero que sepan que ante cualquier circunstancia, aquí dentro de nosotros está Dios, está Cristo. Aprovechemos su palabra. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Pero hace una aclaración. Pero yo no la doy como la da el mundo. Esta es espiritual. Esta suple lo espiritual y al mismo tiempo suple lo material. Para eso tenemos que estar alineados con nuestro Dios. Para eso tenemos que estar alineados con el universo. Pero algo con lo que tenemos que empezar a estar alineados, primeramente, es con nosotros mismos. ¿Dónde encontró la viuda de Sarepta la paz? Sabiendo que venía la muerte, en su interior, en su mente, en su corazón, porque en ella estaba Dios. Bendita sea la gracia del Señor. No le dio cabida a malos pensamientos. El diablo no conoce nuestra forma de pensar. Eso debe de quedarnos y
debemos de entenderlo. El único que conoce todo es nuestro Dios. Entonces, cuando, entre paréntesis, ¿cómo entró Satanás sobre Judas? Dice la Escritura que tras el bocado entró Satanás. O sea, tiene su forma, sus métodos de introducirse, no solo él, sino legiones. ¿Sí me doy a entender? Pero si sabemos y tenemos en nuestra mente y tenemos en nuestro corazón a Dios, ¿qué decía el apóstol San Pablo acerca de las cosas terrenales? Las tenía por basura. Fíjense la forma de pensar de alguien que tiene como prioridad a Dios. Le dicen sus discípulos: Señor, todo lo hemos dejado por seguirte. ¿Qué recibiremos? Bendito sea nuestro Dios. ¿Cómo se alegró el Señor? Porque le estaban hablando con la verdad y de corazón, no de labios para afuera. Eso se siente de cualquier persona al hablar, en los ojos, en la persona. Bendito sea nuestro Dios. Les dice el Señor: dice, recibiréis 100 tantos más aquí. Y por fin, la vida eterna. Bendito sea nuestro Dios. A ver. Entonces llega el profeta y le dice a la viuda de Sarepta, aquella mujer: mujer, hazme de comer, dame de comer. Y fíjense cómo podemos comprobar que en su mente y en su corazón estaba nuestro Dios. Le dice: mi Señor, vive Dios, vive Jehová, que solo me queda un puñado de harina y un poco de aceite para hacer una torta, ponerla, pues cocerla entre las brasas, una para mí, una para mi hijo, y dejarnos morir. Fíjense, el profeta Elías le dice: está bien, haz como has dicho, pero dame a mí primero. Y dice Dios que la harina y el aceite no se escasearán. Bendito sea nuestro Dios. ¿Era una injusticia? No. Es la forma en la que nos prueba Dios. Pero su corazón estaba alineado, el de ella, con el de Dios y con el de su ungido. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces, ella tuvo fe por lo mismo, porque estaba alineada con Dios, con Cristo, con el universo. Entonces, lo alimenta.
Y si en esa vicisitud, y si a pesar de que sabía que nomás iba a comer una vez y dejarse morir, tenía paz. Sí me estoy dando a entender, según cada parte del mundo, adáptese a esta palabra. La clave es esta. Está bien, mujer, haz como has dicho, pero dame a mí primero. O sea, que primero esté Dios, después Dios, por tercero Dios, y al último Dios, y siempre Dios. Y siempre vamos a tener paz en nuestro corazón. El medio para Dios es lo de menos. No hay nada imposible para Dios. El mismo Señor Jesucristo le dice al Padre, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Bendito sea nuestro Dios. Debemos ser agradecidos con Dios, primeramente. Debemos de ser agradecidos, fíjense, con nosotros mismos. Cuidar nuestro cuerpo. ¿O qué nos decía el apóstol San Pablo? ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no sois vuestros? O sea, aún mi cuerpo, teniendo libre albedrío, por lo mismo, yo sé que le pertenece a Dios, porque en él debe de estar el Espíritu Santo. Por eso mismo dice, el que destruyere el templo del Espíritu Santo, Dios lo va a destruir a él mismo, o sea, a su cuerpo, a él mismo, por una enfermedad, por diferentes problemas. Va a empezar a autodestruirlo por no cuidar el templo y por no ser agradecidos con uno mismo. De esa manera nos agradecemos y de esa manera le agradecemos a Dios. Es una conexión perfecta. ¿Qué tenemos? Bendito Dios. Con nuestro Dios, valga la redundancia. Entonces, ahora quiero que traslademos nuestra mente al ejemplo que ponía al empezar esta transmisión. Fíjense, aquel hombre ya había pues llenado el granero, el primero, hizo otro más grande, dice, pero cometió un error. ¿Cuál fue ese error? ¿Tenía paz? Pero pensaríamos, bueno, que no depende de toda la abundancia a tal grado que ya podía sostenerse, ya podía mantenerse no solo esta vida, sino estoy seguro que hasta otra vida más. ¿Cuál fue su error? Si notamos la diferencia, observen. Un puñado de harina y poca aceite.
pero en su corazón y en su mente estaba Dios. Dos graneros, uno más pequeño que el otro, pero en su corazón no estaba Dios. Estaban sus deseos y pasiones temporales, que es el pecado. Por eso mismo expresa esto. Ahora sí dice, muchos bienes has adquirido. Ahora sí, alma, gózate. Todavía, dice la Escritura, estaba la palabra en su boca cuando ya estaba Dios determinando su final. Necio, esta noche vienen por tu alma y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Bueno, ¿de verdad vivía en paz ese? Ayuda, ¿De veras? ayuda. ¿Vivía en paz? ¿Tendría paz? Ayúdeme, que No. ahí está muy oscuro. Es que les pongo el ejemplo de una vicisitud y de una persona que aparentemente debería de tener paz, pero no depende la paz ni de una cosa ni de otra, sino el amar a Dios. Y el medio, Él nos lo envía. Ella, ¿cuándo se iba a imaginar? Fíjense, que Dios le había enviado al profeta para bendecirla. Fue el medio que le diera a él primero. Antes, pensando en Hebreos 11, en Moisés. Dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón antes que gozar de los deleites temporales del pecado, porque tenía puesta la vista en el galardón. Sí. ¿A qué extremo tenía él o a qué extremo podía gozar? Él sí verdaderamente era un príncipe en Egipto, pero delante de Dios era el principal. Pero prefirió a Dios antes que ¿qué cosa? Esa es la clave. Antes que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Cómo hablaban del apóstol San Pablo? ¿Cómo lo criticaban? ¿En qué le afectaba? ¿Qué dijo? Ya sé. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por tribunal humano. Por nadie. Es más, dice él, ni yo mismo me juzgo. Porque el que interviene y el que intervino ya, y como dijera una alabanza, y en la escritura, porque Dios es el que da la victoria. En cualquier circunstancia, bendita sea la gracia de nuestro Dios. ¿Sí me doy a entender? No es necesario decir, en África están padeciendo hambre. En Venezuela hay una lucha, una guerra donde no hay paz. Por eso les decía,
hay diferentes tipos de paz. Pero ante todas, la que nos ayuda a sobreponernos a todas, la paz principal es la de Dios. Y Él nos guarda, nos cuida y nos bendice en todo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que Dios bendiga a todos los que estén necesitados. Que Dios bendiga los países que están en guerra. Que su paz descienda. El medio para Dios es lo de menos. Los lugares donde están sin comer, el medio para Dios es lo de menos. Que Dios les dé el alimento, que Dios los sustente. Los que no tienen para comprar medicinas, que mi Dios les dé esa sanidad, ese milagro, porque para Dios no hay nada imposible. Y así es, como yo les digo, y así será siempre, en el nombre de Jesucristo. Que Dios bendiga a todas las instituciones, a todas las asociaciones, tanto de gobierno como organizaciones que hacen un bien y ayudan a la sociedad. Que Dios bendiga a los médicos, que Dios bendiga a la ciencia, que Dios nos bendiga a todos y nos dé de su paz siempre en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos guarde y Dios nos bendiga siempre en el nombre del Señor. Hecho está. Amén y amén.